Gloria al Señor, mis hermanos, que Dios los bendiga. En esta hora de la tarde, una vez más, tenemos la oportunidad de estar con cada uno de nuestros hermanos en esta hora de la tarde. Bienvenidos a la bendición en este momento. Estamos tan agradecidos con Dios por darnos este gran privilegio de estar con cada uno, llevando siempre la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos están alegres, mis hermanos, que me están escuchando en esta oportunidad? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Yo creo que todos están agradecidos con Dios por darnos otra oportunidad de escuchar su palabra, y eso es la bendición más grande, mi hermano, que tenemos en nuestras vidas, de tener esa oportunidad de disfrutar, gozar en la palabra del Señor. En la alabanza que se ha cantado hay bendición, nos hemos gozado, nos hemos alegrado grandemente en el Señor por medio de la alabanza. Pero no solo en la alabanza, no solo en los cantos. Siempre he tomado ese ejemplo, que el ser humano no se conforma con refacción, sino que quiere ahí, mi amado hermano, desayunar, almorzar y cenar. Porque es muy importante, ¿verdad? Esas tortillas que le llena el estómago, ¿verdad? Y así la palabra del Señor no debe decir basta los cantos, no, con los cantos suficiente, no, ¿verdad, mis hermanos? Sino que tenemos que dar lugar a la palabra, que la palabra de Dios nos llena y que nos hable. La Biblia es al igual que un espejo, ¿verdad que sí, mis hermanos? Cuando usted se mira en el espejo, usted ve su cara, todo lo que no está bien, si está bien el peinado o la cara le falta algo o por unas cosas que puede ahí, pero el espejo te hace ver realmente cómo es tu rostro. Y así la palabra del Señor, la Biblia nos hace ver la realidad, quiénes somos, las cosas malas que hay en nosotros, las cosas que debe de ser quitada en nosotros. La Biblia nos hace ver, y la palabra nos hace en una vida, porque la Biblia nos hace estar en una vida agradable delante de Dios, una vida, como dice la Biblia, sin mancha y sin arrugas. Por eso le digo, bienvenido a la bendición de Dios en esta oportunidad. ¿Cuántos están preparados, mis hermanos, para escuchar las buenas nuevas de salvación? De inmediatamente vamos a entrar en la palabra del Señor en este servicio, ¿verdad, mis hermanos? En este servicio que estamos con cada uno. Dios bendiga a todos los hermanos que están escuchando ahí en sus casas en ese momento. Hay muchos hermanos. Gloria a Dios, yo me gozo tanto y le doy gloria al Padre cuando las vidas testifican lo que Dios hace a través de la palabra. Eso es una bendición, y no nos cansaremos de testificar, de hablar de Jesucristo mientras que hay vida. Aleluya. Esa es la segunda parte del mensaje de la palabra de nuestro Dios. El tema: consecuencias de la desobediencia. Eso vamos a hablar en esta oportunidad, y no quiero perder el tiempo, porque me interesa a que usted oye esa palabra. ¿Cuál es nuestro tema? Consecuencias de la desobediencia. Parte número 2 de este mensaje, de la bendita y poderosa palabra del Dios Todopoderoso. En ese momento quiero que leamos la palabra a usted, que tiene el privilegio para escuchar la palabra. Y yo creo que, mi amado hermano, es el momento que usted le abre su corazón al Señor. Dios nos está llamando al arrepentimiento verdadero.
y por eso nos habla por medio de su palabra. Quiero invitarte a que busques ahí en tu Biblia, en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 5 al 6. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5 al 6. 2 versículos vamos a leer. No ignores ese mensaje de la palabra del Señor, porque hay de aquellos que ignoran, hay de aquellos que no toman en cuenta la palabra, que llegará el día en que desearán escuchar esa palabra, pero ya no será predicada. Pero hoy tenemos esta gran bendición de que se está predicando este evangelio. Aprovéchalo. Así como hemos dicho, ya que ahora solamente a través de la radio, a través de las redes sociales, que se predique la palabra, dale volumen a su radio entonces y abre tus oídos. Invita a tu familia que oigan la palabra, y en el nombre de Jesucristo, hoy en el nombre de Cristo, en el poder de la palabra, serán atados los demonios que tratan la manera de poder detener esa palabra, para que esa palabra no entre en tu casa. Pero hoy, con la autoridad de Cristo, atamos y sujetamos todo demonio, y el demonio no va a poder detener esa palabra. Esa palabra dará fruto ahí en tu casa, ahí en tu familia, porque Dios es el tiempo de Dios, que está hablando en diferentes maneras. En varias formas está hablando Dios en estos días. Pero así también el enemigo está buscando la manera como para que usted no oiga esa palabra, o para que usted no entienda. Pero en el nombre de Jesucristo reprendemos a todo demonio y confesamos en el nombre de Jesucristo. Hasta el hombre, el que ha endurecido su corazón, un corazón duro, lo confesamos en el nombre de Jesucristo, que este corazón será quebrantado con la palabra para arrepentimiento, y eso es por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, que han endurecido el corazón, pero la palabra del Señor dice que la palabra es igual como un martillo que quebranta el corazón, hace pedazo todas las cosas que no sirven. En el nombre de Jesús lo confesamos, porque si Dios nos hace hablar en estos días, realmente es por pura misericordia a tu vida, tú que me estás escuchando. Porque Dios hace obra. Un hermano decía: yo me había alejado de Dios, pero por medio de la palabra de estos días, dice el hermano, por medio de la radio, y yo me he reconciliado con Dios en estos días. Gloria sea al Señor por eso, aunque el diablo no le gusta. Pero realmente no solamente hay uno ni dos los que han sentido esa presencia del Espíritu Santo, porque Dios es el que está hablando, no es el hombre. Siempre digo, mi querido hermano, tú que me ves, tú que me escuchas, no es el hombre que habla. El hombre no tiene que ver nada en tu vida, pero aquel que le predico su palabra se llama el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida por nosotros. Él sí tiene que ver mucho en nuestra vida, porque Él es el dueño de la vida. Y por esta razón Él nos hace ver muchas cosas, para que usted no se deje engañar por el enemigo. Porque hoy todo orgullo, toda cosa que no sirve, el Señor los está quemando con esa unción poderosa. Pero aquellos hombres y mujeres que se dejan a que el Espíritu Santo hace obra en sus vidas. Y gloria a Dios por eso. Por eso, oiga,
quiero que usted preste atención de nuestro tema y todo lo que nos va a hablar Dios en este momento, consecuencias de la desobediencia. Ageo 1:5 dice la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, la palabra dice así: yo soy el Dios de Israel. Oiga lo que dice la Biblia. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Aleluya. Habla el Todopoderoso. Hoy el Señor te habla, te dice: quiero que piensas lo que estás haciendo, porque así dice su palabra. Y el versículo 6 dice: ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban al Todopoderoso? Diga al Señor Jesús en esta tarde: háblame, Señor. Háblame en la situación en que estoy. ¿Por qué estoy pasando eso? Si no he reconocido de todo, ¿por qué? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está el error? Señor Jesús, ¿en ti está el error o en mí está el error? De que porque hay muchos desastres, porque hay muchas cosas que está pasando en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi tienda y en todas las áreas de mi vida, no anda nada bien. Ahora el Señor te dice: piensen bien en lo que están haciendo. Palabra del Señor. Y quiero que entiendas que la Biblia dice, la palabra nos da a conocer también las consecuencias de la desobediencia. Recapitulando un poquito acerca de el primer punto que nos ha dado a conocer el día martes. Una de las consecuencias de la desobediencia es la enfermedad. Quiero estar un poquito aquí. Eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 13, versículo 4. Si recuerda usted, mi querido hermano, de aquel hombre, de aquel rey que se llamaba Jeroboam, le hago recordar para que usted ahí, porque a mí me impacta la palabra, porque he leído la Santa Biblia, y la palabra del Señor nos dice: hay que insistir. Y como eso nos da el Espíritu Santo, y como he dicho, no tengo que hablar hacia la carrera la palabra, no, tengo suficiente tiempo para hablarte la palabra de nuestro Dios. Alguien que se cansa, que se aburre, que se queda inquieto al escuchar palabra de Dios, es porque no está en Cristo, es porque no ha saboreado, no ha disfrutado la palabra del Señor. Pero aquellos que han disfrutado la palabra, aquellos que han sentido el gozo al escuchar la voz del amado que se llama Jesucristo, el que pronto ha de venir por nosotros, no nos cansamos al escuchar su palabra, porque son sus consejos hacia nuestra vida, porque Él nos quiere ver sanos y salvos, y no debemos de cansarnos. Y ahora nos está hablando una vez más, nos hace recordar, y Él me dice a mí por medio de su palabra: hay que insistir, hay que repetir en el corazón, en los oídos de la gente, que las consecuencias del pecado es terrible, porque la desobediencia es pecado.
Las consecuencias de la desobediencia es terrible, y una de las cosas, por esa razón recuerdo un poquito lo que hemos visto en la primera parte de este mensaje, que la Biblia nos habla acerca de ese hombre que se llamaba Jeroboam. Que la Biblia dice, cuando habló el profeta de Dios, no le cayó nada bien a ese hombre, y desobedeció la voz del Señor, no del profeta, y le cayó una enfermedad. Cuando la Biblia se habla así como dice la Biblia, que su brazo se le quedó tieso, en otras palabras, quedó paralítico. Y aquí en este pasaje de la Biblia nos da a conocer que las consecuencias de la desobediencia trae enfermedad, mi querido hermano. ¿Por qué creen ustedes que hay mucha gente que tiene SIDA? Usted tiene la respuesta. ¿Por qué creen ustedes de dónde viene SIDA? Tenga cuidado usted. Por tu desobediencia puede caerte esa enfermedad que se llama SIDA. A las señoritas desobedientes, ¿a cuántos jóvenes les has besado? Y a una docena quizás. Y cuando se le viene una tu enfermedad, no le reclamas a nada, porque es las consecuencias de la desobediencia. Gente que le han dado lugar a que el diablo los ha manchado y han sido infieles en el matrimonio. Tené cuidado y no te quejes cuando llega una enfermedad en tu vida, porque aquí el Señor está hablando y dice las consecuencias de la desobediencia. Una de las cosas, una de ellas es la enfermedad. Y cuando una enfermedad que ataca tu vida por causa de la desobediencia, no vaya a pensar usted que es rico. No vaya a pensar usted así como te hace el diablo cuando te hace disfrutar el pecado. Ahí el diablo no te dice, aquí estás consiguiendo una enfermedad, jamás. Pero cuando llegan las consecuencias, ahí es duro, ahí es terrible. Por eso usted tiene que tener cuidado. Más vale obedecer a Dios, más vale sujetarnos en la voluntad de Dios, porque con el diablo solamente hay enfermedad. Con el diablo no hay cosa sana. Con el diablo hay desastre. Con el diablo no hay vida. Por eso el Señor nos habla y nos da a conocer por su misericordia. Nos da a entender que la consecuencia de la desobediencia trae enfermedad. Aleluya. Hoy es la oportunidad para ti, porque hay muchas vidas que se están dirigiendo, se están disfrutando, se están deleitando en pecado y no se están dando cuenta, y están obedeciendo, están desobedeciendo la palabra de Dios. El Señor nos dice en su palabra: no te metas en el pecado. El Señor nos dice en su palabra: no practicas el pecado, guárdate. Porque el Señor nos dice en su palabra, porque Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuánta gente desobediente no se han cuidado, sino que cada día, siendo cristiano, siendo conocedor de la palabra, y se están manchando porque están desobedeciendo la palabra de nuestro Dios. No lo han recibido, mi amado hermano, y tenga cuidado.
porque cuando van a llegar las consecuencias del pecado, de tu desobediencia, vas a llorar, vas a gritar de dolor, mi amado hermano, pero no hay necesidad. El Señor nos da a conocer en esta tarde que una de las consecuencias de la desobediencia es enfermedad. Así como le pasó a ese hombre. Y eso no quiere que Dios, no quiere que a usted le pasa lo mismo. Dios no quiere. Dios quiere que ustedes se guarden y entiéndanlo, que la desobediencia no es nada bueno. ¿Cuánta gente han desobedecido a Dios? Hoy están sufriendo. Hoy están lamentando. ¿Usted quiere lamentar también? ¿Usted quiere ser una persona que lamenta su condición? Si usted dice, no hermano, yo no quiero tener una vida que voy a lamentar, que voy a sufrir, que voy a crujir los dientes por dolor, por enfermedad. No, ahora el Señor te dice, obedece entonces mi palabra. Guárdate para Dios. Viva para Dios, mi amado hermano. Oh, gloria al Señor, porque el Señor te quiere ver bendecido. Dios no te quiere ver enfermedades incurables en tu vida. Por eso hay que tener cuidado. Pero una de las cosas, punto número 2, ¿cuál es lo que nos da la Biblia? ¿Cuál es el otro que nos da a conocer consecuencia de la desobediencia? La Biblia nos dice que la desobediencia trae escasez. Eso dice la palabra. Por eso el Señor dice aquí nos habla el Señor, dice, yo soy el Dios de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que está hablando aquí? Lea tu Biblia, Ageo 1:5. Aquí dice, yo soy el Dios de Israel. Ahora te habla a ti. Si tienes la oportunidad, no sé en qué tiempo, si estás viendo en ese mismo momento la palabra y lo estás escuchando, gloria a Dios, óyelo lo que te dice el Señor. Y usted que está escuchando por medio de la radio, oiga, dice la palabra del Señor, nos dice así. Y quiero, dice el Señor, que piensen seriamente en lo que están haciendo. Meditar, analizar, pensar de lo que estás haciendo, de lo que estás practicando, es bueno o es malo. Lo que estás haciendo traerá bendición para tu vida, o nada más en este momento estás llamando maldición sobre tu vida. Por eso el Señor nos habla aquí, nos dice, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo, dice el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí está esa palabra, quiero que piensen en lo que están haciendo, dice el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Señor nos está dando oportunidad. ¿Por qué? Porque yo siento de parte de Dios que a través de la palabra le digo con todo mi corazón y alzo mi voz para decirte a tus oídos a través de aparatos que nos hace esa bendición de llevar esa voz hacia tus oídos y por las redes sociales, hasta en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo se escucha esta voz y de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y el Señor nos dice, piensen en lo que están haciendo.
En otras palabras, no se condenen. Y le digo a todos los que me están escuchando en esta tarde, le digo, en el nombre de Jesús, es el día de salvación. Tan solamente que oyes la voz de tu Dios por medio de esa palabra, usted verá milagros en tu vida. Hay mucha gente que se sienten con cargas. Hay mucha gente que siente que ya no pueden dejar el pecado. Y ahí Satanás le habla y le dice: tú no puedes. Pero hoy en el nombre de Jesucristo, y ahí la persona está ahí humillándose ante Satanás, porque Satanás le dice: tú no puedes salir de aquí. Aquí te acabaste, aquí te terminaste. Bueno, el hombre dice: bueno, mejor me voy a terminar entonces, mejor hago lo que quiero con mi viejo vida. Pero el Señor te habla en ese momento y te dice: quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Y cuando Dios me da la palabra, yo lo hablo, yo lo digo, no lo detengo. Y hablar de la palabra de Dios sin temor, sin miedo, porque sea a quien le estoy predicando su palabra. Y el Señor nos dice por medio de la palabra, cuando se predique la palabra, es para salvación, es para vida eterna, es para restauración de tu vida, es para que usted también desde aquí en esta vida, es cierto que hay luchas, hay pruebas, pero el Señor te dice: cuando estás en obediencia, a pesar de duras luchas y pruebas, pero siempre llegará bendición en tu vida, siempre vas a sonreír, hay alabanzas para Dios, y el cristiano siempre va a estar alegre. Entonces el Señor te dice en esta tarde, el Señor anhela en ti que tú debes de ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita alegre, que pueda decir: Dios da de su bendición. Y que pueda decir: con Cristo hay alegría. Usted puede decir: Dios es el proveedor, Dios es el quien me sostiene, Dios es el que me da la bendición. ¿Y qué es lo que haces tú? Nada más soy obediente a la voz de Dios. Pero el Señor ha visto a la gente, mi amado hermano, quejándose, sufriendo, no se sanan, no salen adelante, están estancados, están totalmente en una vida llena de miseria. Pero muchas veces, por todo estas cosas que pasan en la vida, es por causa de la desobediencia. Y es la razón, el Rey de Reyes y Señor de Señores habla a todo el mundo, habla a toda la gente que me están escuchando en ese momento. Y el Señor que nos habla aquí cuando dice: yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo, te dice el Señor. Si usted en ese momento quizás, porque no sé por qué, pero en todas partes son las mujeres que son más atentos a la voz de Dios, pero no todos. Hay mujeres, pero así hay más mujeres que son más atentos a la voz de Dios y reciben la palabra de Dios con mucho agrado. Y quizá por medio de la esposa que ha sintonizado la radio, el hombre o los hijos están escuchando palabra de Dios. Gloria sea a Dios por eso. Quizá el hombre ahí con sus hijos, con sus hijas, ahí viendo películas de terror,
Ahí están viendo películas de terror. Ahora el Señor te habla. Quizá no eres tú el que ha encendido la radio para escuchar, pero por un miembro de tu familia quizás está escuchando, pero llega la palabra contigo. El Señor te habla y te dice: piense seriamente en lo que estás haciendo. ¿A dónde te va a llevar la película de terror? Al infierno. ¿Usted cree que hay cosas sanas ahí? La gente dice: no, pero tenemos que divertirnos de algo. ¿Acaso la vida en Cristo no es de felicidad? La vida en Cristo es alegre. Cuando tu corazón no está en Cristo, tu deleite, tu felicidad es las películas de terror. Y mucha gente ve eso. En ese mismo momento hay gente, o quizá por tu vecino, que son obedientes a la voz de Dios y han dado volumen a la radio y usted está escuchando. Y no te enojes, quizás estás tirando piedras encima de la casa del vecino que está sintonizando la radio. Tené cuidado, porque antes que te va a pasar como Jeroboam, se le quedó tieso las manos. Mejor agradece si alguien ha prendido la radio ahí en casa y tú estás escuchando. Mejor escúchalo tú también, porque es para salvación. Porque el Señor nos dice, y en ese momento el Señor quiere que usted medite seriamente por tu vida, porque hoy es el día de salvación. Porque hasta cuándo piensas en cambiar, si el día, el tiempo es tan corto ya. El tiempo de la humanidad sobre este mundo se está acabando. El anuncio de este evangelio se está terminando en este mundo, y ya Jesucristo ya va a venir. Y tú agradécele a Dios. Gente malos agradecidos con Dios, que por su misericordia nos hace ver un día. Es por misericordia, pero el hombre no aprovecha eso en nada bueno. ¿Sí, mis hermanos? ¿O no es así? Por eso el Señor nos dice ahora, quiero que piensen, porque mucha gente han culpado a Dios por toda la desgracia que pasa en la vida, y Dios no tiene nada que ver en eso. Si tú mismo has llamado maldición sobre tu vida, hay hogares destruidos, hay hogares fracasados, hay vidas llenas de enfermedad. Pero ahora, así como he dicho, una de las consecuencias también de la desobediencia, la Biblia nos da a conocer que la desobediencia trae escasez. Por eso dice la palabra aquí. Oiga pues, versículo 6: ustedes siembran mucho y cosechan poco. ¿Se da cuenta? La persona dice: ¿por qué nunca salgo adelante? Me mato en trabajar y siempre pierdo. Nunca gana. Todo sale mal. La desobediencia, entiéndelo, la desobediencia. Porque cuando Dios te bendice, ¿a dónde vas? ¿Será que compartas con tu familia? ¿Qué pasa cuando no hay bendición? Le quiero decir eso. Cuando todo está normal, el hombre es fiel a su esposa en casa. Con lo poco que tiene, compra pan, comparte con su familia, todo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cuando la cosecha te da buena. ¿Qué pasa cuando usted encuentra un buen precio?
la alberja, el brócoli, todos tus productos. Te dieron un cheque quizás de 20,000 quetzales, y no solo eso, hay cosecha todavía. El hermano, qué tremendo. Lo primero que pensó: con ese dinero voy a comprarme un par de botas, pero de cuero, puro vaquero, y con mi sombrero negro. Que se salgan de mi camino, porque ya el hombre ahora, ya puro caballo anda en la calle, se escucha como camina, puro las patas de caballo. Ya se volvió orgulloso. No se recordó de dónde vino la bendición, sino que rápidamente entró la desobediencia. Y la desobediencia te vuelve orgulloso, te convierte en orgulloso. Y ahí lleva la pobre mujer también trabajando en el campo. Para ti, mija, pues quizá la próxima cosecha que vamos a hacer te va a comprar algo. Y el hombre recibió bendición, aleluya. Logró comprar un carro, uno para su trabajo, uno para pasear. Porque ya ahí dice el hombre: qué tremendo, ¿verdad que sí se puede? El hombre ahí lo que se convirtió en un hombre desobediente, porque cuando la cosecha no daba nada, mandaba a su esposa para que ayunara a la esposa. ¿Y él por qué no ayuna él? Es que a mí la gastritis, no puedo ayunar, hombre. Si no trabajo, ¿quién nos va a dar de comer? Tengo que trabajar para que puedo dar. Tú no haces nada. Si todo lo que llega en tu mano es Dios el que te da. Pero ahora bien, lo que vemos en la Biblia, por eso no dice la palabra, por eso el Señor nos dice: piensen muy bien lo que están haciendo, piensen seriamente. Cuando el hombre salió de la pobreza, carrazos, casa, terreno, ¿sabe qué empezó el hombre? Cuando ya tiene carro, casa, terreno, buenos zapatos, así botas de cuero, ¿verdad, mi hermano? Cinchos de vaquero, sombrero de vaquero. Empezó a buscar y encontró una subaquera por ahí. ¿Cuánto dicen amén, mis hermanos? Cuando ya hay bendición, el hombre lo único que pensó: las mujeres cómo me echan de vistazo, porque soy buen trabajador, soy un hombre bendecido. Mira, tengo carro, tengo dinero. Hasta ahí la gente cuando dice ahí, mi amado hermano, cuando entra en el banco, dinero a cantidad, hombre, ya se volvió orgulloso y desobediente. Y empezó, mi amado hermano, a encontrar ahí ni siquiera, no solamente una amante, sino que tiene 1, 2 y 3, hasta 7 amantes tiene el hombre. Pero cuando toda, por eso dice la Biblia, la desobediencia trae escasez. Y como se volvió desobediente, no reconoció de dónde vino la bendición. La bendición vino del Dios Todopoderoso. Y como el hombre desobedeció a Dios y ya no siguió fiel en su matrimonio, ahora pues que está en el alto, un hombre de dinero, de carro, del año, buena casa. ¿Qué pasó después? Cuando la desobediencia sigue sembrando, sigue trabajando, pero ya no cosecha nada. Lo rechazan su producto. O si no, puede ser que lo recibe,
pero ya no hace nada con el dinero. Así como dice la palabra del Señor aquí. Oye bien lo que dice. Vamos a seguir leyendo. Dice: ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Diga ahí en casa: eso nos está pasando a nosotros. Así como entra, así sale, dice mucho. Vemos tanto dinero, buena ganancia, pero mañana ya no lo tenemos. Maldición está sobre tu vida. Porque acuérdate de dónde has caído. Y no culpes a Dios. No culpes a Dios porque la pobreza está en tu casa. Examínate. Medita por tu vida. Por eso el Señor nos dice aquí en su palabra: quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Porque el que ha llamado maldición en tu vida eres tú mismo, porque le has dado lugar al diablo y te ha maldecido, arrebató todo lo bueno que hay en ti. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando en muchas vidas. Hay tremenda escasez. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿El por qué? La desobediencia. ¿Te olvidaste de Dios? Te convertiste en títeres de tantas mujeres interesadas que andan por ahí. Supuestamente te dice: tú eres guapo, precioso, mi vaquero. Pero solo te están viendo la mano cuando tienes, te están viendo la bolsa. No es como la mujer que tienes en tu casa. Te cuida, valoriza tu esfuerzo. Pero la mujer que están allá afuera, que saber con cuántos demonios tienen, y son mujeres interesadas, ¿sabes? Son mujeres llenas de avaricia. ¿Por qué no pides la ayuda ahí? O sea, ahí invertiste, en vez de dar lo mejor para tu familia, te volviste un desobediente y te apartaste de Dios. Y ahora, ¿dónde están estas botas de cuero puro vaquero? Ya estás pensando como que si yo soñé nada más todas estas cosas. Ahora estoy pobre, ya no puedo hacer nada. ¿Sabe por qué? Ahí está la consecuencia de la desobediencia. Bíblicamente así habla la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Ya no te sacia, ya no estás conforme con nada, todo es una maldición y no te alcanza para nada lo que ganas. Así dice la Biblia. En la versión de la palabra que leemos siempre, sabe lo que todo mundo lo tiene. Dice como que estuviera un costal roto, echando y nunca se llena, va para afuera de una vez. Ahí está la maldición, hombre. Y mucha gente dice: yo me desanimé tanto, me alejé de Dios, me aparté de Dios, porque ya no veía bendición. Como que si el Señor es el culpable. ¿Acaso el Señor te dice: andate en una cantina, hace esto, hace eso es mal, hace lo otro? ¿El Señor te mandó para que hiciera todo lo malo? No. Tus malos deseos es el que te llevó a pecar y te dejó desnudo. Ahora ya no tienes nada. Ahora eres la vergüenza para mucha gente. La gente puede decirte: si esa persona antes era un hombre tremendo, mira ahora, zapatos que ya ni suela no tiene.
y no hay necesidad. Hay gente tan enojado en estos días. Hay gente que en ese tiempo están quejando con Dios y dice: saber por qué estoy pasando esa escasez. Ya no puedo más. Trabajo y trabajo y trabajo. Ya no hago nada. Aguanto hambre. Peor si estás en un negocio, ya ni el local ya no puedes pagar. Si no eres así antes. Antes era tranquilo el hombre, la mujer sonreía, un hombre alegre, una mujer alegre, bendecido y bendecida. ¿Y por qué se vino para abajo todo? ¿Por qué? Piénsalo. Por eso el Señor nos dice aquí: quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo, dice la palabra. Piénsenlo. Pero los obedientes a la voz de papá, quizás solo una caja de tomate vende en una esquina, pero cuando regresa en su casa, lo poquito que gana, bendición, lo disfruta con su familia y dice: sí que se multiplica la bendición, porque es que hay obediencia. Parece como que si nadie compra conmigo, como que si no hay mucho cliente, pero lo que entra se multiplica. Los hijos alegres, la mujer alegre, se viste humilde, alegre, sonriente, canta alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay obediencia. Pero cuando hay desobediencia, quizás entra y usted mira que hay cantidad, que la gente hasta fila hace donde está tu negocio, pero no se ve nada. ¿Sabe por qué? Ahí está la maldición. Quizás estás endeudado. Te matas en trabajar, no hay nada. Porque solo pecado, solo maldad. No hay obediencia, quebrantando la ley divina del Señor, que nos dice el Señor: sed santo porque yo soy santo. Prepárense porque mi venida está cerca. Y el hombre dice: no, ¿para qué? Esos aleluyas tienen tiempo para predicar, esos aleluyas tienen tiempo para gritar, y yo soy un hombre ocupado de trabajo, no hay tiempo para estas cosas. Dice mucha gente, a todo lo que se trata de Dios dice: no tengo tiempo para estas cosas. Se vuelven orgullosos, desobedientes, como que si gente que no necesitaran del evangelio de Jesucristo. Por esta razón, mi hermano, si tú, hermano y hermana, estás dejando de obedecer a Dios y te estás convirtiendo en hombre, una mujer desobediente, tené cuidado, porque puede ser que todo lo que tiene, todo, como dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 7, dice la palabra: yo soy el Dios de Israel. Y sigue hablando la palabra, sigue diciendo así: y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Repite esa palabra acá en el versículo 7, porque eso lo leímos en el versículo 5, estas palabras, pero sigue diciendo. Pero ¿por qué razón? Porque dice la palabra en el versículo 8, dice: ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Así está pasando con nosotros, diga ahí en casa. Dice la palabra: ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Ay, mi hermano. Hay mucha gente así, ¿verdad? ¿Hay o no hay? Así lo dice la Biblia. Hay mucha gente como dice la palabra. Ustedes quieren ganar mucho, pero nada. Quizá el hermano dice:
Hoy sí vamos a hacer una casa. Trabajemos. Hagamos una casa. Ahí lo tienen. Hasta ya no le dice la esposa: tené cuidado si vas a comprar una gaseosa. Y si querés una tu gaseosa, busca por ahí los de a 1.50. Nada de día 3, por favor. Y de repente ahí ni siquiera a sus hijos le da para que disfruten el esfuerzo de sus padres, que lo disfrutaran. Nada. ¿Qué es lo que pasó? De repente llegó una enfermedad, que era que no, lo que era para la casa, lo que era para construir una casa, se fue en mano de un doctor. Por eso dice el Señor aquí en su palabra, dice la Biblia: lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. En un soplo, dice la palabra. Y el hombre dice: ¿por qué está pasando eso? Que se enferma. Si no soy yo el enfermo, mis hijos. Y si no son mis hijos, el esposo. Siempre. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Y hay vidas. Quizá no trabaja en empresas, trabaja en el campo, no tienen una buena casa. Habrá una familia que me escucha en ese momento que pueda decir: gracias a Dios. Y yo casi nunca, no sé qué es hospital, no sé qué es llegar con un doctor. ¿Hay o no hay? Por supuesto que hay, pero raro. Rara vez hay familias que hablan de esa manera. Pues gracias a Dios, mis hijos no saben qué es un doctor. Pero hay gente que maneja grandes empresas, entran en bancos, sacan 10,000, 15,000 quetzales, y muy poco, 5,000 quetzales sacan. Pero ¿sabe a dónde va el dinero? Con doctor. Es que ahí hay maldición. Por eso la Biblia dice que la desobediencia trae escasez. ¿Y cuántos aman bendición de Papá de la Gloria? ¿Usted quiere bendición del Señor? ¿Qué hace la gente cuando Dios los bendice? Cuando eran gente que de escasos recursos, colaboran más en la obra del Señor que cuando Dios los bendijo. Cuando Dios los bendijo grandemente, esa gente critican a los predicadores. ¿Sabe qué, mi amado hermano? La gente que nos dice a nosotros como predicadores: sí, pues predican por dinero. Eso predica porque dinero quiere. Así llaman cuando están bendecidos. Pero cuando estaban quizás ahí no tan, ¿cómo podamos decir esto?, de escasos recursos, digámoslo así, colaboran más en obra del Señor. ¿Y sabe por qué dice la Biblia? Porque cuando lo dice la palabra, lo destruí en un instante. Y aquí viene una pregunta, le dice: ¿y saben por qué lo hice? ¿Qué le diga el Señor? Usted va a decir al Señor: sí, Señor, lo sé. O le vas a decir: no, Señor, no sé por qué. Que toda mi ganancia, solo al doctor, toda mi ganancia venía en la camioneta. Cabal, llegaron esos ladrones y me quitaron todo. ¿Y sabe qué dice la palabra? ¿Sabe por qué el Señor te dice? ¿Y saben por qué lo hice? Sigue diciendo: pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar su propia casa. Por eso
no he dejado que llueva. Siembre los campos y sobre los montes. Por eso se ha perdido sus cosechas de trigo, de uva, de aceitunas. Por eso sufren hambres y animales. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente son tacaños a lo que se trata de Dios? Aquí lo dice la Biblia. Y por eso la Biblia dice aquí, yo no predico por dinero. Si yo predicara por dinero, hubiera sido uno de los predicadores que ya ni siquiera me hubieran escuchado predicar. Porque aquí no hay gente. Pero cuando hay gente, ¿sabe mi hermano? Aquí no se recoge ofrenda en nuestro culto. Yo no predico por dinero, porque sé que Dios es fiel. Y la gente, mucha gente dice, no, eso predica por dinero. Y eso y lo otro y tantas cosas. ¿Y sabe qué no son los que critican? Los que no han dado nada, ni 5 centavos para que la obra del Señor se predicara, para que se siga avanzando. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Que la palabra del Señor se está predicando y está llegando en tu casa. Porque hay gente de escasos recursos, han colaborado en este ministerio sin que yo le diga, hermano, apóyenme aquí. Y yo me dedico aquí en los servicios predicando la palabra. Y hay gente, yo encuentro gente en la calle, a veces me dice, hermano, tenga para una su agua. Yo no le pido para mi gaseosa, la gente lo deja. Y si a ti te duele, ¿qué me importa? Ah, es porque fiel es Dios. Sí, mi hermano. A veces hermanas llaman y dicen, hermano, venga por acá, tengo una ofrenda para ti. Aleluya. Es que Dios sabe, mi amado hermano. Él sabe lo que hace. Y eso es lo que a muchos les duele. Pero como dice, hay gente, dice, para mucha gente, nosotros que predicamos la palabra, dice, esa gente comen fácil. Pero la Biblia dice, con el sudor de tu frente. ¿Acaso no estoy sudando aquí, mi hermano? Sudamos más que usted. Pero aquí la palabra, ¿sabe qué, mi hermano? Hay gente en esta vida, cuando no hay tanto, quizás un escaso de recursos, son generosos a la obra de Dios. Pero cuando fueren levantados en finanzas, conforme Dios los bendijo, se alejaron también de hacer gente generoso. Y por esa razón el Señor dice, aquí está hablando bíblicamente, dice la palabra, lo que guarden en su casa, lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. ¿Se da cuenta? Aleluya. Y por eso, ¿y por qué cuando dejamos de preocuparnos por la obra de Dios, por desobediencia, el hombre desobediente, la mujer desobediente, se le olvida que hay que predicar este evangelio? Hay que predicar el evangelio. La gente se le olvida. Ni para mí hay. ¿Cuándo más voy a dar a los que predican? Si no estás dando para los que predican. Cuando usted ofrenda en una obra, usted está colaborando para que la palabra se siga predicando. Pero cuando nos volvemos indiferentes con la obra de Dios, es desobediencia. Y la Biblia dice acá, todo lo que tiene lo voy a soplar y se termina en un instante.
Eso no es mi palabra, lea la Biblia. Sí, mi amado hermano. Y por eso aquí nos da la palabra del Señor que la desobediencia trae escasez. ¿O no es así? ¿Qué dicen ustedes? Así dice la palabra. Porque está en la Biblia, por eso le predico. Usted quiere bendición, diga al Señor, enséñame qué es lo que debo hacer, papá. Cuídate. Guárdate para Cristo. Porque le digo, cuando el Señor te bendice, ¿sabes? El dinero cambia a la persona. Cuando hay dinero, muchas veces la persona se vuelve orgullosa. Es que el dinero cambia a la persona. Pero una persona que está sin Cristo, pero una persona que está en Cristo, puede haber grandes cuentas bancarias, pero sigue siendo humilde. Eso es lo que quiere Dios. Humilde. Todo ahí bien para su familia. Disfruta con la familia. Se preocupa en la obra del Señor, como enseña la Biblia aquí. Es una persona, es bendecido y bendecido y bendecido. Y una persona que ora. Pero mucha gente solo ora cuando hay pobreza. ¿Cuánta gente? Eso he hablado poco aquí. Alguna vez he hablado de esto. Pero ¿cuánta gente? Cuando su esposo está en proceso, sus papelerías, parece que hay una oportunidad para que te vas en Canadá. Busquemos a Dios, hombre. Busquemos a Dios. Hasta hay mucha gente dice, eso ha habido cantidades de personas dice, hermano, cuando yo voy a llegar allá en Estados Unidos, en Canadá, yo voy a comprar terreno para la iglesia, para que se predique la palabra. Y cuando llegó en Estados Unidos, vio los billetes, compró terreno para su amante primero. Y quizá se acordó de la esposa. También le construyó una casa, un cuartito nada más. Pero el amante hasta tiene carro, terreno, buena casa de terraza. Y la esposa, la mujer que clamaba a Dios por su esposo para que se vaya. Por eso, hermana, yo le digo, ya no ore por su esposo que se va en Canadá, porque se va a volver un adúltero. Mejor así como estás, lo poquito pero bendecido y alegre. Y no que tu esposo en Canadá, un hogar destruido. Tu esposo en Estados Unidos, tu casa destruido. ¿Por qué? Porque entra de la desobediencia. El esposo en el otro país ha caído en pecado. La mujer que se quedó en el país de Guatemala está en pecado. Ahí está la desobediencia. Es que el dinero los cambió por completo. Mejor quédese así como estás. Es que Dios es fiel. Sí, mi hermano. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Pero mucha gente, cuando ya estaban en proceso, ay, Señor, por favor, papá, vamos a hacerte fiel, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Pero cuando todo llegó, se le olvidaron de todo. Saber qué es Dios, saber si la iglesia necesita algo. Porque en la iglesia se predique la palabra. Ya no. El esposo llama de Estados Unidos. No regalas dinero por ahí, por favor. Guarda el dinero por ahí porque a mí me ha costado de ganar aquí. No das nada en la iglesia. Tened cuidado, porque la Biblia dice: lo que guarden en su casa lo destruí en un instante. ¿Sabe por qué hay gente que están allá lejos, nos superan, están peor todavía? Porque desobedecieron a Dios, se volvieron orgullosos.
humillan a gente. Ay, con Dios ve todo. Y cuando el Señor dice: a este ya desobedeció mi palabra, se olvidó de mí, ahora ahí está la consecuencia. Por eso, mi hermano, el Señor nos dice en su palabra, nos dice claramente, dice la Biblia: y yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. ¿Por qué hay pobreza? Por pecado, por desobedientes. No hacen caso a la palabra. Cuando se predique la palabra se enoja. Y ahora hay gente, todo reseco, la boca, nervios alterados. ¿Por qué? Mi hermano, una terrible pobreza. No debería de ser así. Pero hay gente, una casa humilde, pero siempre están alegres. Quizás el esposo unos 30 quetzales gana al día, pero Dios multiplica. Y esa gente oran a Dios. Y esa gente buscan a Dios. Así como he dicho muchas veces, quizás su casa no es una casa de lujo. Quizás no es una casa de terraza de segundo nivel, de tercer niveles. Quizás el piso de tu casa es de tierra. Pero pero eres obediente a Papá de la gloria. Hay paz. Aunque quizás a la semana unos 150 que ganas, pero quizás usted se ha sorprendido. ¡Qué tremendo es Dios! A pesar de que es poco lo que gano, pero mis hijos están felices, tranquilos, satisfechos. No sufren de hambre. Es que Dios es fiel, mi amado hermano. ¿De qué sirve tener una casa de tercer niveles? ¿De qué sirve tener carros del año? ¿De qué sirve tener una casa, pero azulejo en la casa? ¡Qué casa tan tremenda! Pero es desobediente. No hay paz, no hay tranquilidad. Hay infidelidad, hay desobediencia, hay enfermedad, hay pleito. De nada sirve, mi amado hermano. Pero usted, y quizá humildemente, quizá la hermana no se viste de una ropa carísimas, pero quizás el esposo llegó a comprar un corte, un traje de la hermana. Quizás le costó su traje 150 huipil y corte, humilde pero alegre. Y su sandalia de 35 quetzales, pero feliz, alegre. Sonando ahí radio, transformando vidas. El hermano muchas veces derrama lágrimas, está ahí en casa. ¿Sabe por qué? Porque hay presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay obediencia, Papá de la gloria. Hay paz, hay tranquilidad. Hay mucha gente que están sufriendo después de estar en un alto, en un nivel, pero bendecido. Después, como un globo, se explotó y todo arrugado se quedó, pobre globo. Así están muchos. Ya no se levanta, están tirados hasta el suelo. Y peor en esos tiempos de crisis. Quiero que estés en sintonía, porque en nuestra programación de la noche tenemos un tema que hemos estado tratando, de por qué está sucediendo todas estas cosas. Dios mismo lo ha permitido. Por eso el Señor nos dice que la desobediencia trae pobreza. Una cosa es pobreza y otra cosa es estar ahí humilde pero alegre. Quizás usted no tiene una puerta con unas chapas carísimas. Quizás usted cuando duerme una tranca deja ahí en su puerta. Y cuando sale va al mercado, o sé qué sé yo, con una pita deja amarrado su casa. Y sabe, cuando entras, todo tranquilo.
¿De qué sirve la gente? Quizás hasta la puerta automática tiene, pero no hay paz, todo es maldecido, con enfermedades incurables. No hay paz, no sienten sabor de lo que tiene. Ahí está la maldición, porque la Biblia dice que la desobediencia, una de las consecuencias es enfermedad y pobreza. No rinde nada, todo es mal. Gloria a Dios, mi amado hermano. Pero Dios hoy nos está llamando y nos dice el Señor: despiértate, que te has revelado desobediente. Cuando llegó la bendición te volviste un orgulloso, y ahora ¿cómo estás? Pregúntate, ¿por qué? Por la desobediencia. Pero Dios es un Dios de misericordia. Él quiere levantarte. Él quiere decirte ahora: hay esperanza. Porque sabes. Punto número 3. En unos 7 minutos ya vamos a terminar. Es el último punto de este mensaje: consecuencias de la desobediencia. Enfermedad y escasez. Y otra de las consecuencias de la desobediencia es muerte. Muchas veces ignoramos todo lo que Dios nos dice. Oiga pues, Primera de Reyes. Con esto terminamos. Si no te ha parecido la palabra de Dios, arréglate con Dios y no conmigo. Y no sigue siendo el necio y la necia hablando mal de la palabra, mientras que hemos visto qué pasó con el hombre cuando no estuvo de acuerdo lo que estaba diciendo el profeta. Se fue en contra del profeta y ordenó su captura para meterlo a la cárcel. Ahí está la mano de Dios, y le cayó la mano de Dios. Se quedó paralítico en su brazo. Tened cuidado. Dios nos está hablando por misericordia. Por eso, ¿sabe qué, mi hermano? Yo no tengo problema si usted me critica por predicarte la palabra. Yo no tengo problema para eso. Si usted me critica, si usted se ríe, si usted se burle, pues yo no tengo problema. ¿Sabe? El problema eres tú. Te estás metiendo a serio problema con Dios. Yo no te veo ahora si ahí estás ahí escuchando pero criticando, escuchando ahí pero murmurando, pero los oídos de Dios se está escuchando, y el Señor te dice ahora, a través de mi persona te dice el Señor: tú no estás criticando al hombre, te estás metiendo conmigo, te dice el Señor. Y te he dado a conocer qué es lo que le pasó a ese hombre que se llamaba Jeroboam. Por eso le digo, lea la Biblia, Primera de Reyes 13, lea desde el versículo 1 hasta el versículo 34 y te darás cuenta. Yo no tengo problema en eso. Si la gente me dice: no, yo no estoy de acuerdo en la palabra, pues es tu problema. Si usted quiere discutir esa palabra, reclama con Dios a ver qué te dice Él. Pero la Biblia dice: las consecuencias de la desobediencia trae muerte también. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 20. Oiga qué dice la palabra. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 20 al 24. Oiga pues qué dice la Biblia. Pero cuando estaba comiendo, Dios le habló al anciano profeta. Luego el anciano le dijo al profeta de Judá, dice: Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto
y has comido y bebido cuando Él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y de beber, y el anciano profeta le preparó el burro. El profeta de Judá se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. ¿Por qué causa murió el profeta? Dios le había dado una orden. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Y qué es lo que no debe de hacer ese profeta? Pero el profeta llegó a desobedecer a Dios y empezó a hacer lo que no debía de hacer. ¿Y qué dice? Murió. Murió el profeta. ¿Por qué? Por desobediente. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que se cuelgan hoy en día? Hermano, hermana, oiga, si ahí está tu esposo, tu esposa, tus hijos, los hijos le pueden decir a papá: oiga lo que va a decir el hermano. O usted, esposa, dígale a tu esposo: oiga lo que va a decir. Y el esposo también diga a la esposa: oiga, eso es lo que va a decir. ¿Por qué creen ustedes que hay mucha gente que se matan en estos días? ¿Por qué creen ustedes que en ese mismo momento hay familias que el esposo dice allá en casa: quiero matarme mejor? ¿Por qué creen ustedes que hay esposa ahí en casa que dice: mejor me mato? Por desobediencia. ¿Quién le mandó a pecar? Sus malos deseos. ¿Y por qué se quiere matar? Y puede ser que muchos se han quitado la vida, y muchos van por ese camino por desobediencia. No porque Dios lo dejó, no porque Dios lo abandonó. Dios nunca abandona. Es la persona que se aleja de Dios por su rebeldía. ¿Sabe, mi hermano? Cuando Dios dice: bueno, desobedeciste mi palabra, no quisiste escuchar, la muerte se te llega. Quizá nadie quien te quite la vida, tú mismo arregla un tulazo y te empieza a ahorcar y te mueres. ¿Y a dónde vas? Usted que me escucha, usted que dice, hasta orgulloso muchas veces el hombre y la mujer, orgullosa y orgullosa, dice: mejor me quito la vida, mejor me tiro en un barranco. Y si lo vas a hacer, sabe, el diablo te está esperando. ¿Y por qué te vas allá? Por tu desobediencia. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por bendición? Porque el Señor quiere verte bendecido, bendecida. ¿Desobedeciste a Dios? Ahora el Señor te está viendo de lejos. Y la desobediencia trae muerte. Y una persona que quiere quitarse la vida porque hay unas sus cositas que hizo o está haciendo, y tiene miedo para que lo llegan a descubrir, mejor está pensando de quitarse la vida. Yo le digo, en el nombre de Jesucristo, arrepiéntate, porque con Dios no se juega. Usted piensa de quitarte la vida, se resuelve todo. ¿Y a dónde se fue ese profeta? Dicen ustedes que por desobediencia murió. ¿Al infierno? Porque aquí dice la Biblia que murió por desobediencia. Siendo un profeta, no obedeció a Dios, sino que llegó a desobedecer a Dios. ¿Y dónde? ¿Qué consiguió? La muerte. Un león lo atacó, dice,
y en medio de burros se quedó, como dice la palabra, su burro a su alrededor y el león. ¿Se da cuenta? En medio de animales se quedó. Y ahora usted, mejor arrepiéntate mejor y alcanzarás misericordia y serás bendecido por Dios en la vida espiritual, en la vida material. Tendrás una familia alegre. Hay oportunidad para que te arrepientas, porque cuando usted dice me quiero quitar la vida, estás provocando a Dios a ira. Después de eso dice que Dios no hace nada conmigo. ¿Para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a seguir? Ya no quiero saber nada de Dios. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Y por qué tienes ganas de quitarte la vida? Por desobediente. Por eso, que te quede claro eso. De la desobediencia hay muchas consecuencias, pero estas tres palabras, puntos importantes que hemos visto, que la desobediencia trae enfermedad, la desobediencia trae escasez, la desobediencia trae muerte. Te he dado citas bíblicas, y si usted lo ignora es su problema. Usted que ya no aguanta pobreza, enfermedad y tanto desastre, desobediencia. No es la voluntad de Dios así en tu vida. Una cosa es sufrir por la causa de Cristo, pero no es nada comparada con el sufrimiento consecuencia de desobediencia. Por eso le digo en el nombre de Cristo, esta fue la palabra. Y si usted puso atención, gloria a Dios. Y esa palabra lo vas a seguir escuchando. Gloria a Dios por eso. Y que Dios te bendiga. Voy a orar. Padre, que estás en la gloria, gracias te doy por este gran privilegio que me diste de hablar de tu palabra acerca de consecuencias de la desobediencia. Y tu palabra ha llegado en muchos hogares. Y si la gente en esta tarde están criticando, están murmurando, están hablando mal, no están enfrentando al hombre, sino que están enfrentando a ti. Y tú has hablado, tú has enseñado tu palabra, y esa palabra se ha predicado en este lugar, porque esto ha sido la voluntad tuya, Señor. Y es para salvación, para que la gente reaccione y que puedan alcanzar tu misericordia. En el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia por todos y que cada uno pueda reaccionar, Señor, y que pueda arrepentirse para alcanzar misericordia. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, mi Padre, en este momento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Esto ha sido la palabra de Dios. Bendiciones y mucho ánimo. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Amén. Dios los bendiga.